Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza, de la que Suso Garzón era patrono desde 2004. Para nosotros es un día muy emocionante y nosotros, que desde que Suso nos dejó quisimos hacer un acto en su recuerdo, siempre hemos querido que en los memorial de la gente que queremos y que admiramos siempre tengan ese sentido del poema A la muerte de Francisco Giner de los Ríos de Antonio Machado. Hacedme un duelo, dice Giner en el poema, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Bueno, no creo que Suso quisiera otra cosa. Labores y esperanzas. Y justo ahora, cuando están a punto de atravesar Madrid nuevamente los rebaños, pues, bueno, pues en la medida en que podamos, pequeñitos, minúsculos todos, pero firmemente convencidos que el futuro del planeta, que el futuro de nuestros queridos amigos, de nuestros hijos, que el futuro de la humanidad es un futuro verde o no será. Es un futuro en el que muchos de los sueños de quienes hoy vamos a poder ver, solo si se cumplen, habrá futuro. Todos los que le conocíais estaréis de acuerdo en que Jesús Garzón llevaba siempre muy internalizada la máxima de Epicuro, vive oculto. Era un hombre, para decirlo con palabras cervantinas, avisado y discreto, tan avisado como discreto. Y no se sabía muchas de las cosas. Cosas tan importantes como, por ejemplo, su contribución en la declaración de los parques naturales de Monfragüe y de Ollambre. Ese sueño de Garzón de recuperar, para decirlo en sus propias palabras, aquí, en este auditorio, cuando conmemoramos el centenario de la muerte de Francisco Giner, mi proyecto de recuperar la transhumancia milenaria por las antiguas cañadas desde Extremadura hasta León. Yo no hablo solo en mi nombre y en el de la institución, sino también el de un grupo de mujeres que fueron las que realmente tuvieron un contacto más directo con él. Desde luego la directora de la institución, Elisa Navas, la directora de coordinación de la Institución Libre de Enseñanza, que pasó con él un verano y un mes de julio inolvidable por los lugares de Cantabria, donde él transcurría parte de su año, pero también eran los lugares donde se había gestado la propia Institución Libre de Enseñanza. Suso vivía muy cerca de la casona de González de Linares, donde Giner escribió el primer borrador de los estatutos de la institución. Cuando en 1926 se cumplieron 50 años de la fundación de la institución, Cosío publicó el borrador de ese borrador, la impresión de ese borrador con la letra de Giner, escrito en el Valle de Cabuérniga, pues fue publicado. Han pasado 100 años más. El año que viene, el año 26, se cumplirán 150 años de la creación de la institución y buena parte del legado de la institución sigue tan fresco como todo lo que tiene que ver con el cuidado, la protección, la defensa del medio ambiente, la educación medioambiental. Hay una de las imágenes más hermosas de Giner, que no cometo desacato si digo que podíamos poner en esa misma foto a Suso en vez de a Giner. Está Giner con un cacho de queso sentado en una silla baja de Enea en el Monte del Pardo. Es una foto preciosa. ¿Y cuántos de ustedes habrán compartido un cacho de pan, un cacho de queso en cualquiera de las transhumancias?
Y había citado por eso a Celia en ese verano, pero también Icíar Díaz Delgado, que está aquí, y Silvia Basanta, que nos estará viendo, que son las que directamente acometen la educación ambiental, pues estuvieron en un par de talleres de transhumancia con los niños y con Garzón, donde, como escribió Celia, cautivaba la atención de niños y niñas con una explicación clara y brillante sobre cualquier cosa. Nos ayudó a construir una escuela de la tierra, la naturaleza, el paisaje y el agua que ilustraba con todo lo que había a su alrededor. Yo, por mi parte, tengo que decir que desde que Julián de Zulueta, el mítico presidente de la institución, él mismo en 1000 batallas medioambientales nos propuso a Suso como patrono, en una de esas batallas estaba también otro de los amigos más cercanos que hoy quiero mencionar, que es Doadrio. Estuvieron juntos en la protección del oso asturiano y cántabro. Pues cuando nos propuso Zulueta a Garzón como patrono, verdaderamente las llegadas, las visitas de Suso a esta casa eran fantásticas. Llegaba siempre con propuestas visionarias, formuladas con humor y con humildad. Era un soplo de aire fresco siempre. Y tengo que decir que me queda siempre el hormigueo de que en la última que estaba empeñado nos quería pasar el rebaño, pero claro, nosotros somos muy pequeños, no podíamos asumir esa responsabilidad, pero sí que desde luego sí que nos comprometemos, y yo quiero comprometerme desde hoy, a continuar esa lucha por la transhumancia, por la defensa de la transhumancia, y en ese sentido va a transcurrir buena parte del acto de hoy. A continuación, una de las hermanas Garzón, Guillermina, se va a dirigir también a ustedes, y luego daremos paso a la presentación, primero del Año Internacional de la Transhumancia, por la responsable de la Fundación Transhumancia y Naturaleza, Francesca Passetti, y luego Manuel Bahillo presentará el manifiesto por las vías pecuarias. Y finalmente, el director de la deliciosa película que vamos a ver y el coprotagonista, Tato Moreno, director, Eliseo Parada, que ha venido maravillosamente vestido para la ocasión, tendrán un breve diálogo antes de que veamos la película. Jesús, estás con todos nosotros hoy y siempre. Tu hermana, Guillermina, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo agradecer a la Institución Libre de Enseñanza este homenaje que le está haciendo Suso en nombre de toda mi familia, de la que hay una cierta parte, pero no han podido venir todos. Y también, por supuesto, por las cariñosas palabras de José sobre mi hermana. Para mí, sobre todo para Suso, este era un espacio entrañable donde venía siempre, cuando venía a Madrid, a alguna reunión del patronato, venía entusiasmado porque se consideraba como en su casa. Y realmente tenía mucha relación, o sea, él sobre todo tenía una cierta relación con lo que era la institución, no solo por su identificación con la naturaleza y la enseñanza dentro de la naturaleza, sino también físicamente por los ámbitos donde se desarrollaba, por ejemplo, la zona de San Vicente de la Barquera y de la Ría de Uidambre, donde luego Suso hizo
consiguió o propició un parque nacional y un parque natural, y también donde la institución tenía sus colonias de veraneo que relacionaba con los niños, allí llevaba en verano y que se espera siempre que se puedan volver a producir. Aparte de eso, también vivió en Cahuérniga durante 40 años, también muy próximo a donde estaba Giner de los Ríos, entonces siempre había una relación muy entrañable desde ese punto de vista, pero también sobre sus planteamientos vitales y para la educación. Realmente hablar de Suso es muy difícil, sobre todo para una hermana, porque realmente era muy difícil entenderle. O sea, nosotros pues la admirábamos desde pequeños, pero claro, es que siempre iba mucho más allá de lo que podíamos pensar. Y lo que podíamos decir era que realmente llevaba la naturaleza en la sangre y que vivía para y por la naturaleza. Era toda su vida, su dedicación en todo momento. Su carácter, aparte de que realmente era su propio carácter, venía marcado o en parte influenciado por mi padre extremeño de la Sierra de Gata y también mi abuelo alemán que vivía en Madrid. Y entonces en verano nosotros pasábamos los veranos en la Sierra de Gata, en el pueblo de mi padre, un pueblo perdido allí, alejado del mundanal ruido, en donde Suso, pues desde ordeñar las cabras a regar los huertos y escaparse con los chicos del pueblo, pues buscando las huellas del lobo que ya no existía, pero recoger los animales que iba encontrando y nos llenaba la casa desde alacranes hasta águilas medio muertas. Y entonces eso, pues él ya llevaba una conciencia de cómo era el medio y desde luego pues una de las primeras publicaciones que hizo fue las rapaces en la Sierra de Gata y ahí empezó un poco sus trabajos científicos. En Madrid, aunque pasábamos los inviernos en Madrid, naturalmente, él realmente también mi abuelo tenía un jardín y le dejó un trocito y él se hizo su jardín y se pasaba las tardes, en lugar de jugar con nosotros, arreglando el jardín, haciendo diseños de qué podía plantar este año, el otro poniendo una charca para anfibios, y solo cuando era de noche pues se dignaba jugar con los demás. Realmente mi abuelo fue el que realmente reconoció la vocación que tenía Suso y le apoyó siempre, entonces le facilitó libros y revistas alemanas y impulsó sus conocimientos, ¿no? Porque realmente Suso fue totalmente autodidacta, tan autodidacta que hasta hizo un curso, se costeó él de sus ahorros un curso de taxidermia para aprender cómo eran los animales por dentro, la anatomía y sus detalles y cómo vivían y de qué se alimentaban. Y bueno, para nuestra sorpresa, cuando llegó a la universidad, pues naturalmente se matriculó en biológicas, pero de algo que nos enteramos después es que su facultad realmente era el Pardo, donde se metía supersticiamente a observar animales y a llevar su cuaderno de campo, o estaba en la casa de campo con los lobos que tenía allí Félix, pues intentando estudiar el comportamiento y el manejo de toda esa fauna. Independientemente de esta cultura autodidacta que tenía, pues él empezó a hacer publicaciones científicas en Ardeola, en cantidad de revistas, y se conectó pues con las personas que estaban en aquel momento trabajando por la ecología, que no existía. En el final de los años 60 no el ecologismo, sino la ecología, pues no existía, o sea, la ciencia iba por otro lado. Y entonces pues él conectó con González Fernández, Valverde, Bernis y luego también con grupos de gente joven como Javier Castroviejo y Fernando Palacios, y hicieron sus trabajos de campo, porque básicamente lo que hacía falta era conocer la biología de campo. Bueno, he puesto esto es una placa, si a algunos os sonará,
porque una de las primeras actividades de Suso, por su cuenta y mutuo propio, sin conocer a nadie, se presentó en la Dirección General de Caza y Pesca y les dijo que lo de los árboles, que lo de los bosques monocultivos de pino eran un desastre, que hacía falta proteger las aves insectívoras, y les sugirió la creación de esas casitas, les hizo el dibujo, y los pájaros que estaban en peligro de extinción precisamente por los monocultivos de pinares. Entonces les dejó tan sorprendido que le propusieron completar el dibujo y hicieron los carteles que distribuyeron, los habréis visto muchos en los bosques españoles, ¿no? Al mismo tiempo también, como otra de las pasiones de Suso eran las rapaces, pues conectó con Félix, leyó un artículo de Félix Rodríguez de la Fuente, se fue a verle y desde entonces se hicieron compañeros inseparables, colaborando y escribiendo. Suso redactaba, por ejemplo, muchos de los capítulos de fauna y bueno, siguió con él. Entonces, a partir de ahí se fue metiendo en el mundo científico, pero sobre todo de frente a la ecología. Empezaron a propiciar las asociaciones como AEBDEN, ADENEX, todas estas asociaciones ecologistas que entonces eran como un mundo diferente, totalmente desconocido, porque en aquel tiempo todavía las alimañas eran, las águilas reales eran unas alimañas y se pagaba por matarlas, ¿no? También trabajó en la protección del lince con WWF. Se recorrió toda España haciendo unas investigaciones sobre la valoración faunística de las zonas. Y en esto se dieron cuenta de que, claro, que había un vacío en la península tremendo en el conocimiento de lo que era la fauna silvestre. Y la idea que hicieron con Castroviejo y con Fernando Palacio, pues montaron un laboratorio independiente por su cuenta, una casa vieja que tenían que les dejaba alguien en Tetuán, y fue el célebre laboratorio de Topete, donde pidieron a la gente, a los estudiantes de las universidades, querían hacer tesis o que querían hacer tesinas, que fueran a trabajar en un material que lo que se les ocurrió ante la falta de material que había para trabajar era recorrer todos los taxidermistas de España, dejarles un bidón para que guardaran todos lo que extraían, ¿no? Lo de los animales y con formol, y luego se dedicaban a ir, yo he ido con Suso en el jeep, cayéndonos con este bidón en la cabeza, en la vaca, chorreándonos el formol, con todas las vísceras de los animales que luego repartían entre los estudiantes y cada uno pues hacía su especialidad, su tesis o lo que fuera en un animal. Entonces generaron se llamaba el laboratorio de Topete porque era donde estaba, en la calle de Topete. A ver si puedo pasar. O va para adelante. El laboratorio de Topete, hay unos de los cuantos, eran casi 100 estudiantes los que tuvieron, y realmente consiguieron una formación de estudios de campo que luego, ya cuando se empezó a pedir los estudios ambientales, se creó el laboratorio de medio ambiente, recogieron la información y de hecho, los fondos del Museo de Ciencias Naturales actualmente están muy abastecidos con todo el material que recogieron estos estudiantes totalmente voluntarios. Bueno, a todo esto ya Suso él siempre iba cambiando hacia más allá. Entonces, él conocía un paraje maravilloso del que nunca nos quería decir dónde estaba, porque era un paraíso faunístico y de protección de las aves. Y de repente un día dijo que había que preservar aquel paraje porque estaban talando todos, aterrazando, talando todos la frondosa vegetación que tenía, y había que preservarlo. Y entonces empezó haciendo una colecta para comprar terrenos y que dejaran de aterrazar los impresionantes árboles que había allí, ¿no? De la vegetación mediterránea. Y además se fue al Colegio de Ingenieros de Caminos, se fue a él, y conectó tenía muchos contactos internacionales, y al final consiguió que pararan el destrozo que estaban haciendo y que protegieran la zona
y luego con el tiempo crearan el Parque Natural de Monfragüe, que actualmente es el Parque Nacional de Monfragüe. Él directamente se acababa de casar, tenía 2 niños pequeños, le dejaron una casa del poblado de la Presa de Torrejón, se fue a vivir allí con ellos y empezó a hacer pues todos los estudios que creía que había que hacer para un parque. Entonces hizo un... Bueno, no tengo el... Hizo un primer... Él dibujaba, desde pequeño dibujaba los animales y pintaba fenomenal, pero como él decía, no tengo tiempo de pintar ni de escribir, tengo que hacer, ¿no? Entonces hizo un pequeño esquema de lo que serían para hacer la distribución y toda la planificación de lo que sería el futuro parque. Después de esto, llevo allí bastantes años, al final se creó la Junta de Extremadura, no encontraban a nadie que se quisiera ir allí, a director de Medio Ambiente se fue Suso, porque en él no era político, naturalmente duró 3 años, porque cuando quiso proteger Anchuras de que iban a hacer un parque, iban a hacer un campo de tiro, pues él se fue, porque dijo que allí no se podía hacer un campo de tiro, ahora es parque natural también, Anchuras. Y sobre todo, pero creó un equipo, formó un equipo nuevo que todavía ha sido el que ha estado todo el tiempo llevando el control de la gestión del territorio en Extremadura, y por eso pues, hay muchas zonas conservadas en Extremadura, precisamente por la gente que ha seguido trabajando allí, de los que Suso introdujo. Y bueno, se fue a vivir a Cantabria, que también tenía mucho trabajo que hacer. Entonces fue cuando promovió el Parque Natural de Ollambre, pero claro, él seguía con la transhumancia metida en la sangre, pensó que ya no bastaba hacer parques, sino que había que conectarlos y que las vías pecuarias eran fundamentales, era una cosa que se estaba perdiendo, abandonada. Fue a un congreso en Sevilla, cuando la Feria de Sevilla, y dijeron, no, es que se ha acabado la transhumancia. Y él dijo, ¿cómo que se ha acabado la transhumancia? Las vías pecuarias. El año que viene hacemos una transhumancia. Y entonces montó una transhumancia, afortunadamente con Cesario, un ganadero de Zafra, y subieron andando hasta la cordillera cantábrica. Y cuando bajaron le dijeron, bueno, pero esto era un intento. Dice, no, que un intento. El año que viene pasamos por Madrid. Nadie le creímos. Ya cuando leímos, dice, ¿qué hace Suso? Que va a pasar por Madrid. Y pasó por Madrid. Y sigue pasando. Bueno, yo creo que la historia de él ya muchos la conocéis. A partir de entonces es imposible saber todas las cosas que ha hecho y no quiero tampoco entretenerme más. No sé si ha venido... Bueno, pasas... ¿Tú? ¿No ha llegado Bahillo? Bueno, pues habla entonces si quieres. Muy bien, quizá hablas tú entonces primero, aunque se altere un poco el orden, que es porque es menos lógico. Sí. Bien, no, pero quizá empiezas tú o... Bueno, sí. Como vamos a hablar muchos, más vale no enrollarnos tanto. Gracias. Sí, quizá lo último que quería decir es que la última batalla que Suso no pudo hacer era crear una escuela de formación, porque para él la relación, el humanismo y la relación con la naturaleza y la enseñanza en los niños era su guía. Entonces, la idea de él era crear una escuela de profesores y niños de medio ambiente, porque siempre con los niños veía que era la forma de educar a la gente, entonces en la naturaleza, ¿no? Entonces, era haber creado un centro de educación ambiental en Cabezón de la Sal y lamentablemente no se pudo hacer. Entonces, bueno, y también decir que, aunque está aquí parte de mi familia, hay muchísima más que no ha podido venir, sobre todo Paloma y Nacho, por un problema de enfermedad, que han sido, tanto Paloma como Ignacio Doadrio, han sido los grandes valedores y que han apoyado a Suso en todo el tema de la transhumancia y de la conservación. Bueno, disculpad el retraso imperdonable, pero yo soy uno de los voluntarios de la Fundación de Suso, que nos encargamos de tener ahora el rebaño en la casa de campo, y por desgracia no llegaba el último de los rebaños, llegaba la televisión, había grupos de niños, y entonces en el más
puro estilo de Suso, de esa capacidad de estar haciéndolo todo a la vez, ahí trabajando con los críos, con el medio de comunicación, con el rebaño que no llegaba, con el evento que iba a empezar ahora, perdiéndome en Madrid, pero bueno, lo importante es estar aquí para agradecer a Suso todo lo que hizo por nosotros, todo lo que ha hecho personalmente por mi mujer y por mí. Trabajábamos con él desde hace muchos años en Tama, llegó a Tama, en Liébana, en Cantabria, hizo una granja, una escuela granja que hizo para educar a los niños con las razas autóctonas y nos contrató contrató a mi mujer, pero yo caí encandilado y me pasaba todo el día trabajando junto con él y un montón de rebaños que teníamos creo que el momento más feliz de nuestras vidas, y fue gracias a él. Entonces, bueno, aparte de esta parte personal que nos toca el alma y que nos seguirá tocando, hemos querido seguir con su legado, con su trabajo, y por eso queremos seguir manteniendo la fiesta de la transhumancia, pero no solo la fiesta, son muchos de sus amigos los que se han unido en la Fundación Transhumancia, de sus hermanas, de Ignacio y de familiares y amigos que nos hemos vuelto a juntar para seguir luchando por la defensa de las vías pecuarias y por la defensa del uso de la ganadería extensiva y de la ganadería transhumante como valedores del medio natural, que es lo que creemos que es. Y por eso es la fiesta de mañana. No hay que olvidar que la fiesta de mañana es un acto reivindicativo de la importancia de la ganadería extensiva y de la transhumancia. Suso va a seguir cada vez que pasemos por Madrid, cada vez que movamos un rebaño, Suso va a estar con nosotros. Y una de las primeras cosas que hicimos, según empezamos de nuevo, o retomamos después del shock de su ida, fue hacer un manifiesto que os invito, no os voy a leer aquí el manifiesto de 20 páginas que hemos preparado, porque no es el sitio ni el lugar, pero os invito a entrar a la página de transhumanciaynaturaleza.org. Ahí está un manifiesto que hemos hecho por las vías pecuarias y la transhumancia. Recogemos de muchos escritos muchas ideas y lo que Suso decía ya hace 40 años y que ahora nos repiten, nos mandan separatas, nos mandan investigaciones y corroboran todo, absolutamente todo lo que decía Suso: el cambio climático, la lucha contra los incendios, la matorralización, la biodiversidad, todo de lo que hablaba Jesús sobre la gran importancia que tenía la transhumancia y la ganadería extensiva, pues ahora nos lo corroboran y nos lo afirman. Así que no quiero entreteneros más. Mil gracias por venir a este homenaje a Suso. Mil gracias por la película, que la vamos a disfrutar, de Tato. Y bueno, no hay nada más que decir. Entrar a la página, leéroslo y difundirlo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Me siento de verdad muy honrada de estar aquí en una institución tan emblemática como es esta. Agradezco a todos los que habéis hecho posible para que haya este evento y evidentemente agradezco a Suso, porque sin todo lo que él ha hecho yo no estaría aquí. El trabajar con él ha sido algo especial. Voy a hablar del Año Internacional de Pastizales y Pastores. No tengo PowerPoint, intentaré ser lo más breve y lo más fácil posible. En un país tradicionalmente pastoralista como es Mongolia, se ha dado cuenta que haber sedentarizado tantos pastores está creando gravísimos problemas 40, 50, 60 años después desde el punto de vista hídrico y suelos. Entonces, este país pidió a Naciones Unidas de declarar un año para los pastizales y los pastores, y este fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en marzo del 2022 para el 2026, es decir, el año próximo. Y tiene ya el apoyo de 132 países y 397 instituciones de todo tipo, Naciones Unidas, NGOs y de todo. Y tiene una estructura que ahora no tengo para mostraros, pero lo más importante es que tenemos dividido en 11 regiones, estamos divididos, hay Europa, el Ártico, 3 en Asia, 3 en África, etc. Y tenemos 7 grupos de trabajo.
trabajamos sobre temas como lana, género, biodiversidad, agua, economía, etcétera, etcétera. Los objetivos principales del Año Internacional de Pastizales y Pastores es visibilizar la importancia del pastoralismo y de los pastizales y, sobre todo, sensibilizar toda la sociedad de su rol ecológico, cultural, económico, social, etcétera, ¿no? Y que a nivel político se promuevan políticas públicas favorables al pastoralismo y a los pastores y a los pastizales. Integrar la conservación y la gestión sostenible de los programas de desarrollo rural, ¿no? El error más grande que ha hecho el ser humano hace más o menos 100-120 años ha sido separar la ganadería de la agricultura, por lo cual el uno necesita integrar, no la agricultura necesita elementos y la ganadería contamina, por lo cual hay una gran necesidad de reintegrar estos dos, ¿no? Sobre todo para reciclar los nutrientes. Hay un movimiento anti-ganado y el tema no es eliminar el ganado, porque si se elimina el ganado va a venir los animales salvajes. El reto es transformar el sector ganadero para que haya un equilibrio de los recursos, ¿no? De la tierra y que la ganadería amortigüe el cambio climático en lugar de fomentarlo. Hay una película, un YouTube muy explicativo hecho por BC3 que se encuentra fácilmente mirando rol de los rumiantes para la mitigación del cambio climático. El pastoralismo es una forma de producción alimentaria que utiliza la energía solar, ¿no? Y conserva la biodiversidad. Entonces, el desafío colectivo es mantener la ganadería al interior de los límites planetarios. No sé si habéis oído hablar de ellos. Son los márgenes ambientales que un sueco ha puesto para dentro de los cuales la humanidad puede moverse de forma sostenible, ¿no? Entonces, la plataforma de ganadería extensiva que ha sido creada junto a Jesús Garzón y a personas que están también aquí presentes en el 2013, ha posibilitado la existencia de un grupo en España de trabajo para el Año Internacional de Pastizales y Pastores, por lo cual, si alguien quiere participar, verlo en la página web de la Plataforma Ganadería Extensiva, podéis participar. Si alguien de vosotros quiere participar a nivel internacional, está la página web de la IRP, iyRP.info, y ahí imaginación al poder para difundir todos los objetivos del Año Internacional de Pastizales y Pastores en escuelas, en ferias agroalimentarias, en ferias de ganadería, en encuentros nacionales, internacionales, regionales. Y os voy a anunciar que en España, aquí en Madrid, vamos a hacer un evento global de jóvenes pastores, porque uno de los grandes problemas es el recambio generacional. Vamos a hacer un evento global de jóvenes pastores del mundo entero en abril del 2026. Muchas gracias. A continuación, por favor que suban director y coprotagonista de la película que vamos a ver. Película que no se va a emitir por streaming. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Para nosotros es muy importante que haya tanta gente.
Vamos a hacer lo más breve posible y, por supuesto, después de la película vamos a estar más que felices si quieren hacernos preguntas, si quieren charlar con nosotros y contarnos qué les pareció. Solo voy a hacer una pequeña introducción de lo que fue la experiencia Suso, como yo le llamo, porque conocer a Suso es un antes y un después para cualquier persona, y cómo llegamos a él. Nosotros, por una película que hicimos con Eliseo años antes, contando su historia y su familia, que se llama Arreo, no sabíamos que en realidad estábamos hablando de una cultura ancestral y un tema universal. Era hecho allí en Malargüe, en las montañas de Mendoza, y descubrimos que, bueno, con el tiempo millones de personas han visto y siguen viendo esa película, y es porque estábamos hablando de transhumancia. Y todo lo que aprendí con Suso desde el 2019, cuando lo conocí por primera vez, pero hay una anécdota muy chiquita y muy linda de por qué y cómo llegamos a Suso. Nuestra intención era hacer una película con 2 pastores de 2 hemisferios, con Eliseo y alguien del hemisferio norte. Evidentemente elegimos España por el idioma y buscando, Claudia, la productora de esta película, que es mi compañera hace 42 años, encontró la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Entonces llama y habla con Jesús Garzón. Entonces le explica que queríamos hacer una película, le mandamos a Arreo y le dijimos que estábamos buscando un pastor, que si él nos podía ayudar a encontrar un pastor español. Y su respuesta fue un servidor. Y así nació una relación increíble. Suso tenía una gran admiración por Eliseo y Juana, que finalmente en el 2022 pudieron juntarse aquí. Y yo, para cerrar, quisiera, aparte de homenajear a Suso desde nosotros y desde la emoción que nos da estar acá, a 2 mujeres, además. A Juana, que hoy no está con nosotros y que nos acompañó en esta aventura, porque muchas veces en el campo y quizás también en la difusión de la transhumancia se habla muy poco de las mujeres del campo. Y creo que todos, inclusive los documentalistas, tenemos que empezar a hablar más de la mujer en el campo. Y la otra, mi compañera Claudia Gaynor, me emociona un poco porque gracias a ella terminamos este documental. Así que muchas gracias a ustedes y hablamos luego. Bueno, buenas tardes. Es un gusto, un honor estar acá con ustedes y discúlpenme si por ahí me emociono también por esto que decía Tato, pero bueno, vamos a poner valor y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Para mí, para mi esposa, fue un honor poder compartir con Suso Garzón el mismo trabajo con diferentes formas, pero en realidad es el mismo trabajo, yo creo que en el mundo de los transhumantes. De una u otra manera termina en la misma cosa. Unos de una manera, otras de otra, pero siempre la transhumancia, yo creo que de que existimos en el mundo, que hubo seres humanos en el mundo, estuvo la transhumancia y antes con más frecuencia, porque antes no tenía, la gente de antes no tenía las posibilidades que tenemos hoy para vivir mejor, para transhumar mejor. En aquellas épocas que coincidíamos con Suso, cuando se trasladaban en carro, cuando allá en mi patria se trasladaba en cargas a lomo de mula, y todavía seguimos. Lamentablemente se va terminando eso, y por ahí, bueno, yo lo admiré a Suso, la fuerza que él tuvo para poder mantener esto acá en España, que fue algo muy, que allá en mi Argentina no hay una persona que defienda estas cosas de esa manera. Así que en realidad compartimos cosas muy lindas y fue un honor estar con él y nuevamente un honor estar con ustedes otra vez y poder haber hecho este trabajo con Suso entre dos mundos, entre 2 países diferentes, pero con el mismo trabajo de transhumancia. Así que bueno, espero que disfruten de este preestreno que va a haber de este documental que hemos hecho con Tato, con mucho esfuerzo, porque esto se hace con mucho esfuerzo, no es fácil hacerlo. Que lo disfruten y que vean cómo se trabaja la transhumancia. Que ojalá nunca se termine, pero soy optimista. Me parece que
con el transcurrir de los años, si no se lucha por esto, se va a terminar. Y es una lástima porque hay cosas que son muy beneficiosas para la naturaleza, para el trabajo del ser humano, el alimento para un ser humano, lo que es la alimentación de carne, lo que mantiene la naturaleza. La persona de campo es la que más mantiene la naturaleza, la que más conserva el medio ambiente. No es el destructor del medio ambiente el que trabaja en el campo, son otros los destructores, no nosotros. Pero lamentablemente nosotros somos los acusados de eso. Bueno, agradezco a ustedes por estar presentes y bueno, esperemos que disfruten y disculpen si he sido un poquito extensivo y muy agradecido de la gente de España por recibirme. Que con esto vamos a cerrar porque realmente hemos consumido mucho tiempo. No vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero sí para que Eliseo les regale una canción. Y yo, como siempre, en los mismos nervios me olvido de agradecer a mucha gente que hace posible todas estas cosas. Una de ellas es estar hoy aquí. Es gracias al esfuerzo de mucha gente, desde la Fundación Transhumancia Naturaleza, de la ILE. Muchas gracias, es un lujo estar en este lugar. Este auditorio es hermoso, los técnicos han sido increíbles con nosotros, toda la gente que dirige este espacio, estamos muy agradecidos. Creo que la WWF de España también. Nosotros estamos aquí por esta gente que nos trajo. Gracias Mimi, gracias Francesca. Estamos genuinamente muy emocionados. La película no se estrena en cines hasta quizás mayo del 2026. Así que esto es una absoluta primicia y estamos muy orgullosos y muy agradecidos por habernos traído. Y solo lo dejé a él aquí porque entre tanta gente que vieron en esa lista, mi compañero Julián, colombiano que vive en Madrid, nos ayudó, hizo sonido y un montón de cosas. Y hoy está acá, y él es en él representado muchísima gente que ayudó en la película, tanto en España como en Argentina. Gracias. Bueno, les voy a decir buenas noches ahora, creo que ya estamos cerca. Voy a tratar de hacer una tonada que es lo que es la típica de Mendoza, San Luis, San Juan, que son las tres provincias cuyanas de la Argentina. Son tres provincias que son muy dedicadas a la música cuyana, que es la cueca, la tonada más que nada, donde en la última parte el cogollo se le dedica a la gente presente. Yo sé que acá en España han habido cantores de la música cuyana muy queridos, muy observados, muy escuchados. Yo soy simple nada más, pero bueno, les voy a dejar una tonada de mi autoría que habla un poco de lo que es el andar en un caballo, distancias largas, galopar para llegar. Y bueno, vengo de tierras lejanas, de nuestra patria argentina, a visitar las colinas convertidas en belleza, de ciencia, naturaleza, de esta España querida, que la gente me recibe siempre con mucha alegría. De lejana tierra vengo,
cansado de tanto andar, cansado de tanto andar. Galopando en mi caballo, me pierdo en polvaderal, me pierdo en polvaderal. Soy campesino, discúlpeme, siempre a mi estilo les cantaré. La vida me dio alegría, tristezas también me dio, tristezas también me dio. Cantando por no llorar, por el sendero me voy, por el sendero me voy. Soy campesino, discúlpeme, siempre a mi estilo les cantaré. Todos los presentes viva, del campo traigo el cantar, del campo traigo el cantar. Con un cogollo enredado que les quiero regalar, que les quiero regalar. Soy campesino, discúlpenme, siempre a mi estilo les cantaré, siempre a mi estilo les cantaré. Muchísimas gracias. ¿Una más? Bueno, muchas gracias por los aplausos, por haberme recibido nuevamente acá en esta tierra que las dos veces que he venido me han acogido con mucho cariño, y a pesar del dolor que tengo, igual siento alegría. Bueno, les voy a hacer la milonga esa que sale en el documental, que son pedacitos nada más, que un poco también habla de dónde soy, de dónde vengo, cómo me creo un poco, no todo, porque en una canción no se puede contar todo, como en una película no se puede contar todo, pero partes por lo menos de lo que... Y bueno, hay algunos términos que por ahí a lo mejor usted no los conoce, como decir chalailas de cuero de vaca, son un calzado que hacíamos con cuero nosotros para caminar. Y bueno, hay varias cositas. Yo me voy a presentar, decirles de dónde vengo, siempre en el andar prevengo, dejando mi simple estrino, porque soy un campesino, se lo digo con alarde, vengo del sur de Malargüe, cantando con sentimiento, sea de mañana o de tarde, yo largo mi voz al viento. Nacido allá en la ladera, en los
los cerros amarillos, entre Pichana y Tomillo, con el ladrar de los perros, el sonido de un cencerro, llamando la caballada, viendo las sierras nevadas, en tiempos de mi niñez, esas frías madrugadas, las que nunca olvidaré. Chalailas de cuero de vaca, ese calzado lucé que se ajustaban al pie en el largo trajinar. Y como para no olvidar al caballito de palo, de los reyes ni un regalo tuve en aquella niñez. Pero el ejemplo, diré, de mis padres no fue malo. De a poco le iré contando, tal vez en otra ocasión, de toda la relación que tengo de mi vivencia, el trabajo, la experiencia que he encontrado a la pasada, las que no son olvidadas, porque así quiso el destino. Soy Eliseo Parada, el trovador del camino. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Doy yo. Me decían que a lo mejor Sí, podían tomar voy a 3 dar, o 4 claro. preguntas. Sí. Quédate por aquí por si quieres. No ha podido ser, este maravilloso acto no ha podido ser más propio de esta casa. Y yo quiero de verdad agradecerles a todos los que han participado y los que han hecho posible el acto, a todas. Quiero agradecerles que no ha podido haber mejor homenaje. Y también quiero agradecer a don Andrés Rábago el maravilloso chiste del otro día, el roto, dedicado a don Jesús Garzón. Y ojalá que cosas como esta nos hagan no aborregarnos y ojalá que podamos, aunque sea pequeñita, levantar nuestra voz. Y hablando de voces, es un poco tarde, pero me han pedido que querían que hubiera alguna intervención del público. Voy a dar 4 o 5 intervenciones. Preguntas que tengan 4 o 5 y cerramos. ¿Hay alguien con el micrófono? Aquí, Ciar. Le decimos a Eliseo que venga. Sí. Es un honor y una satisfacción muy grande estar aquí con todos ustedes, que seguro que desde algún punto han conocido a Jesús y han valorado lo que hace y le han amado, porque es imposible no amarles si les has conocido, muy especialmente a la familia Garzón. Yo soy Angelines Balbás, soy de Requejo, soy ganadera, y nosotros desde que en el 97 Jesús le dijo a mi padre que tenía que estar aquí, pues estamos participando en este maravilloso día de la transhumancia. Voy a incidir en algo que creo que puedo aportar especialmente, y es lo importante que ha sido Jesús para elevar la autoestima de nuestra y de otros como nosotros, tanto individual como colectiva, de darle la importancia a lo que hacemos los del pueblo, pero no solo de boquilla y un día, sino continuamente. Jesús les ha llevado a ustedes al campo y nos ha traído a nosotros a la ciudad. Y en ese camino nos encontramos. Y
En todos estos años, ya 30 prácticamente, son muchas las generaciones que van pasando en esto. Los niños se van acercando, ya hemos perdido a los mayores, pero todos estos eventos, que no ha sido solo el de Madrid, han sido muchos los que ha generado Jesús Garzón y nos ha enseñado a generar a nosotros. Elevó nuestra autoestima de manera que primero llegamos a la capital de España. Toma ya. Con las albarcas por la Gran Vía, por la Cibeles. Eso es algo que hay que vivirlo. Y eso nos dio pie para ir a cualquier sitio que queramos. A veces vamos reivindicando a Bruselas o donde haga falta, y siempre con el orgullo de ser ganaderos. Que le dije muchas veces gracias en vida, y ahora solo puedo dar gracias a Dios por su vida. Y también a Eliseo y a Juana, tan grandes personas. Estar en la institución libre de enseñanza es una emoción, Y por lo que fue, por lo que es y por lo que tiene que ser. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Si es posible. Si alguien tiene alguna pregunta o curiosidad de la película, tanto para Eliseo, para mí, estamos aquí, tenemos por lo menos un par de preguntas. Sí, yo soy una persona que no tengo ninguna relación aquí con la familia ni con este regalo que habéis hecho a España con la fundación que hizo Jesús Garzón. Yo soy un ciudadano normal, anónimo, y entré de una forma y creo que voy a salir de otra, ¿no? Porque realmente ha sido muy emotivo, muy sentido la pérdida del señor Jesús Garzón. ¿Por qué he venido aquí? Porque busqué en la residencia de estudiantes en Internet un sitio pues, para salir y tener la tarde un poquito ocupada y tal. Y vi este acto, pero bueno, yo ya conocía en los años en los que escuchaba la radio, ahora ya no escucho la radio, por desgracia, con los podcasts y todas estas cosas. Pero a Jesús Garzón le escuché en la radio y cuando me enteré en el acto de la residencia de estudiantes, no me lo podía creer que había fallecido. Miré la fecha bien, digo, pero ¿cuándo ha sido? Digo, hace 2 años. Yo también he perdido a mi padre y a mi madre en el COVID. Y a partir de esos momentos, ¿sabes? Cuando se muere un ser querido, la herida que te queda en el corazón, ¿no? Y digo, yo siento la muerte de esta persona porque son de esas personas que pasan la vida, pero pasan la vida a mucha gente al lado de ellos, y eso es grande, ¿no? Y es una persona que transmite para mí un recuerdo, y por eso he venido aquí. Por un lado, le quiero dar mi pésame a la familia, no sé quiénes son, y también creo que no pudo haber mejores 2 personas que el director y la bondad y el humanismo que tiene el señor Eliseo, que se pasa la vida igual hablando que cantando, tiene ese don. Y no ha podido tener mejor compañero de rebaño Jesús Garzón que estas personas, con esta película, esta fundación, esta familia que sigue recordándole. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta sobre la película. Hola. Primero, felicitaciones por la película. Es un honor poder verla antes que todo el mundo. Y mi pregunta es, ¿qué importancia crees tú como director, como una persona que utiliza las herramientas tan modernas como el audiovisual? ¿Cuál crees que es la importancia de juntar estos 2 mundos
tan distantes pero tan parecidos, ¿no? ¿Por qué usarlo? ¿No? ¿Tiene alguna importancia o es algo un poco más de la anécdota? ¿O si realmente crees que es importante para el momento en el que vivimos? Gracias. Sí, antes de contestar la pregunta, me olvidé de dos personas muy importantes. Una que por una cuestión de salud no pudo estar, que es Paloma, y que viene hace mucho tiempo tratando de ayudarnos a estar aquí. Y también a Manuel, te agradezco muchísimo, les agradezco mucho que nos hayan ayudado a estar aquí. Yo creo que hay una significancia muy profunda de unir los dos mundos. Primero, que nos dimos cuenta con el tiempo de que estábamos hablando de algo universal, y me refiero a una frase de un podcast que escuché una vez que dice: volver al origen no es retroceder, porque creo que lo que nos estamos alejando es del origen común. En un mundo loco, lleno de nacionalismos y de guerras y de estupideces, hemos olvidado lo que realmente nos une, ¿no? Y creo que el mostrar en esta película la unión de dos mundos tan diferentes en apariencia y tan similares a la vez, a través de algo tan fuerte como es la transhumancia, en la que además creo, como la ganadería del futuro y la ganadería sustentable, esta película, si bien Arreo, la anterior, era una película más bucólica de personaje, de historia de la familia, esta es una película militante de la transhumancia. Esta película está hecha para que una persona que no oyó hablar de la transhumancia después de 1 hora y media entienda un montón de cosas. Es un acto militante, y también en honor e inspiración también a Suso y Eliseo. Bueno, si no hay más preguntas, de todas formas... sí. El Señor es un ejemplo, y creo que todos debemos seguir el ejemplo de Jesús Garzón. Y creo que seguramente tendremos cerca de nuestra casa o cerca de, por ejemplo, en Requejo, me ha encantado la señora de Requejo, porque, como dice él, ha unido la ciudad y esto. Entonces, creo que todos debemos seguir el ejemplo de Jesús Garzón y apoyar un movimiento que se inicie ya sea cerca de tu casa o, por ejemplo, la transhumancia, que es una... O sea, que el ejemplo de Jesús Garzón no puede quedar en el olvido. Eso es lo que yo quería decir. Muy bien. Pues muchas gracias a todas y buenas noches.